Alcanzar la mejor versión de Sagitario representa un viaje de expansión constante, una travesía en la que el fuego interior deja de ser un impulso descontrolado para convertirse en una llama que ilumina el camino propio y el de quienes lo rodean. Este signo, gobernado por Júpiter, encuentra su auténtica grandeza cuando comprende que el verdadero triunfo no consiste únicamente en conquistar nuevos horizontes, sino también en conquistar su propio espíritu. Cada desafío se transforma entonces en una oportunidad para elevar la conciencia, fortalecer la voluntad y descubrir una sabiduría que no puede adquirirse en los libros, sino únicamente a través de la experiencia vivida. La mejor versión de Sagitario nace cuando la necesidad de escapar se convierte en la capacidad de explorar con propósito. El viajero del zodiaco deja de recorrer caminos para huir del pasado y comienza a recorrerlos para construir el futuro. Cada paso tiene un significado, cada meta posee un sentido profundo y cada derrota se interpreta como una enseñanza enviada por el destino para templar el carácter. La energía sagitariana alcanza su máximo esplendor cuando la sinceridad deja de ser una espada que hiere y se convierte en una antorcha que revela la verdad con inteligencia y compasión. La franqueza continúa siendo una de sus mayores virtudes, pero aprende que la sabiduría consiste en elegir el momento, la forma y las palabras adecuadas para despertar conciencia sin destruir puentes. Así, su voz adquiere autoridad natural y sus ideas inspiran a quienes buscan una dirección en medio de la incertidumbre. La disciplina se convierte en una aliada inesperada para este signo de fuego. Aunque el espíritu libre de Sagitario anhela romper límites, descubre que las mayores conquistas nacen de la constancia. La inspiración enciende el primer paso, pero es la perseverancia la que permite alcanzar la cima. Cada amanecer ofrece una nueva oportunidad para avanzar, incluso cuando el entusiasmo fluctúa, porque el verdadero arquero aprende que la flecha solo alcanza el horizonte cuando el brazo permanece firme. También florece una profunda confianza en la intuición. Sagitario posee una conexión especial con los grandes ideales, con las señales del universo y con la sensación de que existe un propósito superior guiando cada acontecimiento. Cuando deja de dudar de esa voz interior, comienza a sincronizar sus decisiones con un destino mucho más amplio que sus deseos inmediatos. Los obstáculos dejan de parecer castigos y empiezan a revelar caminos ocultos que solo podían descubrirse atravesando la dificultad. En su expresión más elevada, Sagitario abandona la necesidad de demostrar constantemente su valor. Comprende que la verdadera fortaleza no depende del reconocimiento externo, sino de la paz que experimenta quien permanece fiel a sus principios incluso cuando nadie observa. Esa independencia emocional multiplica su magnetismo, porque transmite la seguridad de quien ya no necesita convencer al mundo de quién es. El optimismo característico de este signo deja de ser una simple actitud positiva para convertirse en una auténtica filosofía de vida. Incluso frente a las tormentas conserva la certeza de que siempre existe un horizonte más allá de las nubes. Esa confianza contagiosa alimenta la esperanza de los demás y convierte a Sagitario en un líder capaz de impulsar a otros hacia metas que parecían inalcanzables. La mejor versión de Sagitario también aprende el valor del silencio. Descubre que existen respuestas que solo aparecen cuando la mente deja de correr y el alma puede escuchar. En esos momentos de calma, el arquero fortalece su visión, afina su puntería espiritual y renueva la energía necesaria para emprender nuevas aventuras con una claridad superior. Cuando todas estas cualidades convergen, Sagitario deja de perseguir únicamente el éxito material y comienza a perseguir la excelencia del espíritu. Su fuego ya no consume, ilumina. Su libertad ya no dispersa, inspira. Su fuerza ya no lucha contra el mundo, construye un legado. Entonces el arquero apunta hacia la estrella más lejana no porque ignore el camino, sino porque ha comprendido que el verdadero destino de su alma consiste en crecer sin límites, expandir la esperanza allí donde reine el desaliento y demostrar que la grandeza no pertenece a quienes nunca caen, sino a quienes siempre encuentran el valor para levantarse con una visión más amplia y un corazón más luminoso. Existe un momento decisivo en la evolución de Sagitario en el que comprende que el verdadero poder no consiste en llegar antes que los demás, sino en llegar convertido en alguien más sabio. Esa revelación transforma por completo su forma de afrontar la existencia. El éxito deja de medirse por la cantidad de metas alcanzadas y comienza a medirse por la magnitud de la transformación interior experimentada durante el camino. Cada victoria externa se convierte en el reflejo de una conquista espiritual mucho más profunda. La mejor versión de Sagitario desarrolla una extraordinaria capacidad para mantener viva la visión incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Mientras otros abandonan sus ideales al primer obstáculo, el arquero recuerda que una flecha necesita ser tensada hacia atrás antes de avanzar con toda su fuerza.
Las demoras, las pérdidas y las decepciones dejan de interpretarse como fracasos para convertirse en el impulso invisible que prepara un salto mucho mayor. En esa comprensión nace una resiliencia casi inquebrantable. La energía jupiteriana también despierta un profundo sentido de abundancia que trasciende lo material. Sagitario descubre que la verdadera riqueza reside en la amplitud de la mente, en la nobleza del corazón y en la libertad del espíritu. Cuanto más comparte su conocimiento, su entusiasmo y su confianza, mayor se vuelve su propia fortuna interior. El universo parece responder multiplicando las oportunidades para quien actúa desde la generosidad y no desde el miedo a perder. Otra cualidad que alcanza su máximo desarrollo es la capacidad de inspirar sin imponer. Sagitario comprende que cada ser humano posee su propio sendero y que ninguna verdad puede ser obligatoria. En lugar de convencer mediante la fuerza, guía mediante el ejemplo. Su vida se convierte en una demostración silenciosa de que la valentía, la honestidad y la esperanza son fuerzas capaces de transformar cualquier destino. Esa coherencia entre pensamiento, palabra y acción le otorga una autoridad natural que no necesita reconocimiento para hacerse evidente. En su expresión más elevada también aprende a administrar su inmensa energía vital. Comprende que no todas las batallas merecen ser libradas y que conservar fuerzas para los grandes desafíos constituye una forma superior de inteligencia. La impulsividad inicial evoluciona hacia una estrategia inspirada, donde cada decisión responde a un propósito claro y no únicamente al entusiasmo del momento. De esta manera, sus acciones adquieren una eficacia extraordinaria. La mejor versión de Sagitario desarrolla además una poderosa relación con la confianza en el porvenir. Incluso cuando atraviesa periodos de incertidumbre, mantiene la convicción de que toda experiencia forma parte de un diseño mayor. Esa fe no nace de la ingenuidad, sino de la certeza de haber comprobado una y otra vez que las mayores oportunidades suelen ocultarse detrás de los mayores desafíos. Cada final anuncia un comienzo, cada despedida prepara un encuentro y cada puerta cerrada dirige la mirada hacia un horizonte más amplio. También surge un profundo respeto por la diversidad de pensamientos, culturas y formas de entender la existencia. El espíritu viajero de Sagitario comprende que el universo es demasiado vasto para quedar encerrado en una única perspectiva. Esa apertura mental amplía continuamente su sabiduría y le permite encontrar enseñanzas incluso en las experiencias más inesperadas. Cuanto más aprende de los demás, más sólida se vuelve su propia identidad. El arquero descubre igualmente que la verdadera libertad exige responsabilidad. No basta con romper cadenas externas, resulta imprescindible dominar las propias reacciones, mantener la palabra dada y actuar con integridad incluso cuando nadie observa. Esa disciplina voluntaria fortalece su carácter y convierte su independencia en una fuerza creadora, capaz de construir proyectos duraderos sin perder la espontaneidad que caracteriza a este signo de fuego. Cuando alcanza este estado de plenitud, Sagitario deja de perseguir únicamente un destino personal y comienza a convertirse en un sembrador de posibilidades. Allí donde otros perciben límites, vislumbra caminos. Donde reina el desánimo, despierta esperanza. Donde existe temor al cambio, enciende el coraje necesario para dar el primer paso. Su fuego interior ya no busca únicamente iluminar su propia ruta, sino convertirse en un faro visible para todos aquellos que aún dudan de su capacidad para alcanzar las cumbres más altas. Así, el arquero cumple su auténtica misión astrológica, demostrar que el crecimiento del espíritu no conoce fronteras y que el horizonte siempre se expande para quien conserva intacta la fe en su propósito más elevado. La mejor versión de Sagitario también se manifiesta cuando aprende a convertir cada etapa de la vida en un auténtico rito de iniciación. Ningún acontecimiento es casual dentro de su evolución astrológica. Cada cambio de rumbo, cada encuentro inesperado y cada desafío representan pruebas destinadas a despertar facultades que permanecían dormidas. El arquero comprende que el universo no coloca obstáculos para detener su marcha, sino para fortalecer el brazo que sostiene el arco y afinar la mirada que apunta hacia el futuro. La madurez espiritual de este signo aparece cuando deja de buscar únicamente respuestas y comienza a formular las preguntas adecuadas ante la existencia. Su sed de conocimiento evoluciona hasta convertirse en una búsqueda de sabiduría trascendente. Ya no se conforma con acumular experiencias, necesita comprender el significado oculto que cada una aporta a su destino. Esta actitud abre las puertas a una percepción mucho más profunda de la realidad, donde las coincidencias dejan de parecer accidentes y empiezan a revelar la presencia de un orden superior. El elemento fuego que gobierna a Sagitario adquiere entonces una dimensión alquímica. El fuego ya no solo impulsa la acción, sino que purifica las limitaciones del carácter.
La impaciencia se transforma en determinación serena. El exceso de confianza evoluciona hacia una seguridad basada en la experiencia. La inquietud constante se convierte en un dinamismo equilibrado que permite avanzar sin perder el centro. Así, el fuego deja de consumir energía inútilmente y comienza a forjar un espíritu cada vez más fuerte. Existe además un profundo despertar del sentido de la misión personal. Sagitario deja de caminar únicamente por curiosidad y empieza a avanzar con la certeza de que cada talento recibido debe ponerse al servicio de un propósito elevado. Descubre que el conocimiento adquiere su máximo valor cuando inspira, que la valentía alcanza su plenitud cuando protege a los más vulnerables y que la libertad solo encuentra sentido cuando ayuda a otros a romper sus propias cadenas. La influencia expansiva de Júpiter también favorece el desarrollo de una visión extraordinariamente amplia del tiempo. Sagitario aprende a no desesperar por los resultados inmediatos porque comprende que las grandes obras requieren paciencia. Mientras muchos abandonan al no ver frutos rápidos, el arquero continúa sembrando con la confianza de quien sabe que toda semilla plantada con convicción terminará encontrando la estación adecuada para florecer. Otro aspecto poco visible de su evolución consiste en aprender a preservar la pureza de sus ideales sin caer en el fanatismo. La pasión por sus convicciones puede ser inmensa, pero la verdadera grandeza surge cuando combina firmeza con apertura mental. Esta capacidad le permite defender aquello en lo que cree mientras continúa aprendiendo de nuevas perspectivas, enriqueciendo continuamente su visión del mundo. También fortalece una notable capacidad para superar la soledad. En determinados momentos de su camino, Sagitario puede sentir que pocos comprenden la magnitud de sus sueños. Sin embargo, en lugar de interpretar esa circunstancia como un castigo, la convierte en un espacio de preparación. La soledad deja de ser un vacío y se transforma en un santuario donde fortalece su voluntad, ordena sus pensamientos y renueva la conexión con su propósito más elevado. A medida que evoluciona, desarrolla una serenidad que sorprende incluso a quienes conocen su naturaleza apasionada. Descubre que la verdadera confianza no necesita demostraciones permanentes. Su sola presencia transmite seguridad porque ha aprendido a sostener la calma incluso cuando el entorno atraviesa momentos de incertidumbre. Esa estabilidad emocional convierte su liderazgo en una referencia para quienes buscan orientación durante los tiempos difíciles. En la plenitud de su desarrollo astrológico, Sagitario comprende que el horizonte nunca fue un lugar al que llegar, sino una invitación permanente a seguir creciendo. Cada meta alcanzada abre una nueva posibilidad de evolución. Cada conocimiento adquirido revela cuánto queda todavía por descubrir y cada victoria interior prepara el nacimiento de una versión todavía más luminosa de sí mismo. Entonces el arquero deja de disparar sus flechas únicamente hacia objetivos visibles y comienza a dirigirlas hacia ideales eternos, la verdad, la sabiduría, la justicia y la elevación del espíritu. En ese instante se convierte en la expresión más noble de su signo, un viajero incansable cuya mayor conquista no consiste en recorrer el mundo, sino en expandir los límites de su conciencia hasta comprender que el crecimiento auténtico no tiene final y que el universo siempre recompensa a quienes avanzan con valentía, integridad y una esperanza imposible de extinguir. La máxima expresión de Sagitario también se alcanza cuando aprende a dominar el arte de la dirección consciente. El arquero del zodiaco siempre ha poseído la capacidad de lanzar sus flechas muy lejos, pero llega un momento en que comprende que la distancia carece de valor si el objetivo no responde a la verdadera misión de su alma. A partir de ese instante, cada decisión deja de ser impulsiva para convertirse en un acto de voluntad alineado con un propósito superior. La energía deja de dispersarse en múltiples caminos y comienza a concentrarse como un rayo capaz de atravesar cualquier obstáculo. En esta etapa de evolución, Sagitario descubre el inmenso poder de la coherencia. Sus pensamientos, sus palabras y sus acciones empiezan a caminar en la misma dirección, generando una fuerza interior difícil de detener. El universo parece abrir puertas con mayor facilidad porque desaparece el conflicto entre lo que desea, lo que cree y lo que hace. Esa armonía interior fortalece su magnetismo natural y convierte cada uno de sus movimientos en una expresión auténtica de su esencia. La influencia de Júpiter también despierta una comprensión más profunda del sentido de la prosperidad. La abundancia deja de entenderse como una simple acumulación de bienes o logros y pasa a contemplarse como la capacidad de crear oportunidades allí donde otros solo perciben limitaciones. Sagitario descubre que la mentalidad expansiva transforma las circunstancias, porque quien piensa en grande actúa con una confianza capaz de modificar incluso los escenarios más adversos. Otro aspecto esencial consiste en aprender a sostener la esperanza durante los largos periodos de preparación.
Existen momentos en los que el destino parece guardar silencio, como si el viento hubiera dejado de impulsar las velas. Sin embargo, el arquero comprende que incluso esos intervalos forman parte de la estrategia cósmica. Son etapas destinadas a fortalecer la paciencia, perfeccionar las habilidades y consolidar una madurez que será imprescindible cuando llegue el momento de asumir responsabilidades mayores. La mejor versión de Sagitario también desarrolla una extraordinaria capacidad para distinguir entre el entusiasmo pasajero y la auténtica vocación. Muchas oportunidades pueden parecer atractivas, pero solo unas pocas despiertan esa certeza profunda que nace en el espíritu. Cuando aprende a escuchar esa diferencia, deja de invertir energía en objetivos efímeros y concentra toda su fuerza en aquello que realmente da sentido a su existencia. En su crecimiento aparece además una conexión mucho más intensa con el simbolismo del cielo. Cada amanecer representa un renacimiento, cada atardecer, una invitación a agradecer lo aprendido, cada noche estrellada recuerda que el universo siempre ofrece infinitas posibilidades para quien conserva la capacidad de soñar. Esta contemplación fortalece su confianza en los ciclos naturales y le enseña que toda expansión necesita momentos de pausa antes de alcanzar un nuevo impulso. Sagitario también comprende que la verdadera valentía incluye la capacidad de rectificar. Reconocer un error deja de percibirse como una derrota y comienza a entenderse como una muestra de fortaleza espiritual. La evolución exige abandonar antiguas certezas cuando ya no contribuyen al crecimiento. Esa flexibilidad convierte al arquero en un eterno aprendiz, dispuesto a renovar su visión sin perder la firmeza de sus principios esenciales. La madurez de este signo también se manifiesta en su relación con el legado. Descubre que las acciones más importantes no siempre producen resultados inmediatos. Muchas de las semillas que planta florecerán mucho después, inspirando a personas que quizá nunca llegue a conocer. Esta conciencia amplía enormemente su sentido de la responsabilidad y fortalece su deseo de actuar con nobleza en cada circunstancia. Cuando Sagitario alcanza este nivel de desarrollo, deja de vivir reaccionando a los acontecimientos y comienza a convertirse en un auténtico creador de destinos. Su optimismo ya no depende de las circunstancias favorables, sino de una convicción inquebrantable de que toda experiencia puede convertirse en un peldaño hacia una versión más elevada de sí mismo. Su libertad deja de ser únicamente la ausencia de límites externos para transformarse en la capacidad de mantener intacta la luz interior frente a cualquier adversidad. Entonces el arquero comprende el significado más profundo de su símbolo. El arco representa la disciplina, la flecha simboliza la intención y el horizonte encarna la evolución infinita del espíritu. Mientras otros contemplan el final del camino, Sagitario descubre un nuevo comienzo. Mientras otros celebran la llegada a la cima, él dirige la mirada hacia montañas todavía más altas. Así cumple su destino astrológico, demostrar que la grandeza no consiste en alcanzar un límite, sino en mantener viva para siempre la voluntad de crecer, aprender, inspirar y avanzar hacia una conciencia cada vez más luminosa. Alcanzar la expresión más elevada de Sagitario también implica comprender el valor del equilibrio entre la conquista y la contemplación. Durante gran parte de su recorrido, el impulso natural lo lleva a perseguir nuevos desafíos, descubrir territorios desconocidos y romper fronteras que otros consideran infranqueables. Sin embargo, llega un momento en que entiende que toda gran expedición necesita un instante de quietud para integrar las enseñanzas adquiridas. Es en ese silencio donde las experiencias dejan de ser simples recuerdos y se transforman en auténtica sabiduría. La evolución del arquero también se manifiesta cuando desarrolla una visión capaz de abarcar generaciones. Deja de pensar únicamente en los logros inmediatos para comenzar a construir obras cuyo impacto trascienda al presente. Comprende que las acciones guiadas por principios elevados pueden sembrar inspiración mucho tiempo después de haber sido realizadas. Esa conciencia fortalece su sentido de responsabilidad y convierte cada decisión en una oportunidad para dejar una huella noble en el mundo. En la madurez de su energía aparece una comprensión más profunda del verdadero significado del riesgo. Sagitario nunca dejará de amar la aventura, pero descubre que la mayor valentía no siempre consiste en lanzarse hacia lo desconocido, sino en permanecer firme cuando las circunstancias invitan a abandonar. La constancia se convierte en una forma de heroísmo silencioso. Cada día de perseverancia fortalece un carácter que ya no depende de la emoción del momento, sino de la fidelidad a un propósito superior. También despierta una extraordinaria capacidad para reconocer el momento exacto en el que una etapa ha concluido. Mientras muchas personas permanecen aferradas al pasado por miedo al cambio, Sagitario aprende a despedirse con gratitud.
Comprende que cada ciclo cumplió una misión y que retener aquello que ya terminó solo impide la llegada de nuevas oportunidades. Esa facilidad para cerrar capítulos le permite avanzar con ligereza, llevando consigo únicamente las lecciones esenciales. La mejor versión de este signo también descubre el poder de la palabra inspiradora. Su capacidad natural para transmitir entusiasmo evoluciona hasta convertirse en una fuerza capaz de despertar vocaciones, restaurar la confianza perdida y devolver esperanza a quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Sus palabras dejan de ser simples opiniones para transformarse en semillas de posibilidades, porque nacen de una convicción alimentada por la experiencia y la coherencia. La relación con el destino adquiere entonces una dimensión mucho más consciente. Sagitario deja de esperar señales extraordinarias y comprende que la guía del universo suele manifestarse en los pequeños acontecimientos cotidianos. Una conversación inesperada, una idea persistente, un cambio de planes o un encuentro aparentemente casual pueden contener la dirección que necesita para continuar avanzando. Su intuición se vuelve más precisa porque aprende a observar con atención aquello que antes pasaba desapercibido. Otro aspecto fundamental consiste en fortalecer la humildad sin disminuir la ambición. El arquero comprende que cuanto más asciende, mayor debe ser su disposición para seguir aprendiendo. La verdadera sabiduría no presume de lo que conoce, sino que mantiene viva la curiosidad por todo aquello que aún permanece oculto. Esta actitud preserva la frescura de su espíritu y evita que el éxito se convierta en un obstáculo para seguir evolucionando. Con el paso del tiempo, Sagitario también desarrolla una notable resistencia frente al desaliento colectivo. Mientras muchos pierden la confianza cuando el entorno se llena de pesimismo, conserva la capacidad de visualizar oportunidades donde nadie más las percibe. No se trata de ignorar las dificultades, sino de recordar que incluso las noches más largas terminan cediendo ante la llegada del amanecer. Esa visión optimista se convierte en una fuente de fortaleza para quienes comparten su camino. En el punto culminante de su evolución, Sagitario comprende que el viaje más extraordinario no es el que recorre continentes, sino el que transforma el corazón. Cada paso dado con integridad amplía su conciencia. Cada acto de generosidad fortalece su espíritu. Cada desafío superado purifica su voluntad. Entonces el fuego que lo caracteriza deja de ser únicamente un símbolo de pasión para convertirse en una llama sagrada que ilumina el sendero de quienes buscan sentido, libertad y verdad. Así, el arquero alcanza una grandeza que no depende de las circunstancias externas. Su victoria consiste en mantenerse fiel a su esencia mientras continúa ascendiendo hacia horizontes cada vez más elevados. Con el arco firme, la mirada dirigida al infinito y el espíritu abierto a todo aprendizaje, demuestra que la auténtica misión de Sagitario es recordar que el crecimiento nunca concluye y que siempre existe una cumbre más alta desde la que contemplar un universo todavía más amplio. La plenitud de Sagitario también se revela cuando aprende a gobernar su propia energía con la misma maestría con la que desea conquistar el mundo. El fuego de este signo posee una intensidad extraordinaria, pero su auténtico poder aparece cuando deja de consumirse en impulsos dispersos y comienza a arder de forma constante. Como una llama protegida del viento, mantiene su fuerza incluso durante las etapas más difíciles. Esa estabilidad convierte su entusiasmo en una fuente inagotable de creación, capaz de sostener proyectos que trascienden el paso del tiempo. En la evolución más elevada del arquero surge una relación completamente distinta con el miedo. No desaparece por completo, pero deja de ocupar el lugar de guía. Sagitario comprende que el temor es simplemente una frontera simbólica que anuncia la proximidad de una nueva expansión. Cada vez que decide avanzar a pesar de la incertidumbre, descubre una versión de sí mismo que permanecía oculta. De este modo, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador de que está a punto de cruzar un umbral importante en su destino. También alcanza una comprensión más profunda del valor de la paciencia estratégica. Acostumbrado a avanzar con rapidez, descubre que existen objetivos cuya grandeza exige preparación silenciosa. Igual que un arquero dedica incontables horas a perfeccionar la precisión antes de participar en la gran competición, Sagitario aprende que cada instante de entrenamiento fortalece capacidades que serán decisivas cuando llegue la oportunidad adecuada. Nada de lo aprendido resulta inútil, incluso las aparentes demoras forman parte del diseño de su crecimiento. Otro aspecto fundamental de su mejor versión consiste en aprender a conservar el asombro. Aunque acumule conocimientos y experiencias, nunca pierde la capacidad de maravillarse ante lo desconocido. Esa curiosidad permanente mantiene joven su espíritu y evita que caiga en la rutina intelectual.
Cada amanecer representa una posibilidad de descubrir algo nuevo sobre el universo, sobre la naturaleza humana o sobre sí mismo. Esa actitud convierte toda la existencia en una aventura de aprendizaje continuo. La energía de Sagitario también encuentra su máxima expresión cuando comprende que el liderazgo auténtico nace del ejemplo cotidiano. No necesita imponer autoridad ni buscar reconocimiento constante. Su comportamiento habla por él. La coherencia entre sus ideales y sus acciones inspira confianza de forma natural. Quienes observan su manera de afrontar los desafíos encuentran el valor para enfrentar los propios. Así, el arquero ejerce una influencia silenciosa que trasciende cualquier discurso. En esta etapa de madurez aparece además una profunda gratitud hacia el camino recorrido. Sagitario deja de lamentarse por los desvíos o las dificultades vividas porque comprende que cada una de ellas aportó una pieza indispensable para construir su carácter. Incluso las decepciones adquieren un significado valioso, ya que enseñaron discernimiento, fortaleza y humildad. El pasado deja de ser una carga para convertirse en el fundamento sobre el que edifica su futuro. La conexión con el cielo adquiere un simbolismo aún más poderoso. Cada estrella representa una posibilidad. Cada constelación recuerda que existe un orden superior y cada inmenso horizonte invita a seguir creciendo sin temor a lo desconocido. Sagitario comprende que su espíritu pertenece al movimiento, pero un movimiento guiado por la conciencia y no por la simple inquietud. Su viaje deja de ser una huida hacia adelante y se transforma en una peregrinación hacia una comprensión más elevada de la existencia. También desarrolla una extraordinaria capacidad para despertar el potencial oculto de quienes lo rodean. Allí donde otros solo perciben limitaciones, él descubre talentos dormidos. Su confianza actúa como un impulso capaz de hacer que las personas crean nuevamente en sus posibilidades. Esta virtud convierte a Sagitario en un verdadero catalizador de crecimiento, alguien que no solo persigue sus propios sueños, sino que ayuda a otros a encontrar el valor necesario para perseguir los suyos. La mejor versión de este signo comprende igualmente que la verdadera victoria no consiste en llegar solo a la cima, sino en hacerlo conservando la nobleza del corazón. Ningún éxito tiene valor si exige renunciar a los principios fundamentales. La honestidad, la justicia y la generosidad dejan de ser ideales abstractos para convertirse en la brújula que orienta cada decisión importante. Cuando este nivel de evolución se consolida, Sagitario ya no depende de las circunstancias para mantener viva su luz interior. Puede atravesar tormentas sin apagar su esperanza, recorrer desiertos sin perder la dirección y enfrentar grandes desafíos sin abandonar la confianza en el destino. Su arco simboliza la voluntad firme, su flecha representa la visión que atraviesa cualquier límite y su horizonte deja de ser un lugar físico para convertirse en la expansión infinita de la conciencia. Así encarna la misión más elevada de su signo, demostrar que el ser humano puede superar continuamente sus propios límites mientras conserve intacta la fe en el poder transformador de su espíritu. Existe una dimensión de la evolución de Sagitario que solo se revela cuando comprende que la verdadera expansión comienza en el dominio de sí mismo. La inmensidad de su espíritu lo impulsa a conquistar horizontes lejanos, pero descubre que el territorio más vasto es el universo interior. Allí se encuentran las creencias que limitan su crecimiento, los talentos aún sin despertar y la fuerza silenciosa que sostiene cada una de sus grandes victorias. Cuando dirige su mirada hacia ese espacio invisible, su evolución adquiere una profundidad extraordinaria. La influencia de Júpiter también impulsa a Sagitario a convertirse en un constructor de visión. No se limita a imaginar un futuro mejor, desarrolla la capacidad de sostener esa imagen incluso cuando la realidad todavía no ofrece señales de que pueda hacerse posible. Esa visión actúa como una estrella polar que orienta cada paso, evitando que las dificultades temporales desvíen su rumbo. Mientras otros cambian de dirección según las circunstancias, el arquero permanece fiel al horizonte que ha elegido, comprendiendo que las grandes conquistas requieren una convicción capaz de sobrevivir a las tormentas. En su mejor versión aprende igualmente a utilizar el fracaso como un maestro y no como un juez. Cada error contiene información valiosa para perfeccionar su camino. En lugar de cargar con el peso de la culpa, extrae enseñanzas que fortalecen su carácter. Esta actitud convierte cada caída en un impulso hacia un nivel superior de madurez. La derrota deja de representar un final para convertirse en el comienzo de una preparación mucho más sólida. También desarrolla una profunda capacidad para proteger su entusiasmo. Comprende que no todas las opiniones merecen ocupar espacio en su mente y que existen voces capaces de apagar el fuego de los sueños si reciben demasiada atención.
Por ello aprende a rodearse, simbólicamente, de pensamientos elevados, ideales nobles y personas que alimentan el crecimiento mutuo. Esa selección consciente fortalece su energía y le permite avanzar sin desperdiciar fuerzas en conflictos estériles. Otro aspecto esencial aparece cuando Sagitario transforma la búsqueda de libertad en una expresión de responsabilidad creadora. Descubre que la auténtica independencia no consiste únicamente en rechazar límites externos, sino en construir una vida tan alineada con sus valores que ninguna circunstancia pueda apartarlo de ellos. Esta libertad interior permanece intacta incluso cuando las condiciones del entorno cambian, porque nace de una decisión consciente y no de factores externos. La evolución del arquero también despierta un profundo respeto por los ritmos del universo. Comprende que cada estación tiene un propósito, existen tiempos para sembrar, tiempos para aprender, tiempos para actuar y tiempos para esperar. Esta comprensión elimina la ansiedad por acelerar procesos que todavía necesitan madurar. En lugar de luchar contra el curso natural de los acontecimientos, aprende a avanzar en armonía con ellos, aprovechando cada oportunidad cuando realmente alcanza su momento. En esta etapa también florece una extraordinaria capacidad para unir idealismo y realidad. Sagitario nunca deja de soñar en grande, pero entiende que los sueños necesitan estructuras sólidas para manifestarse. La inspiración se acompaña de planificación, la visión se apoya en la constancia y el entusiasmo encuentra respaldo en el esfuerzo cotidiano. De esta unión nace una fuerza creadora mucho más poderosa que la simple ilusión. Su espíritu aventurero alcanza entonces un significado más elevado. Cada viaje deja de ser únicamente un desplazamiento físico y se convierte en un símbolo del avance del alma. Cada nuevo conocimiento amplía su conciencia, cada cultura descubierta enriquece su comprensión del ser humano y cada desafío fortalece su identidad. El mundo entero pasa a convertirse en un inmenso escenario de aprendizaje, donde cada experiencia añade una nueva pieza al gran mapa de su evolución. Cuando Sagitario alcanza este nivel de plenitud, deja de competir con los demás y comienza a superarse únicamente a sí mismo. Comprende que la única comparación verdaderamente valiosa es la que existe entre quien fue ayer y quien decide ser hoy. Esa mentalidad elimina la necesidad de demostrar superioridad y dirige toda su energía hacia un crecimiento continuo y auténtico. Así, el arquero se convierte en un símbolo de esperanza inagotable. Su flecha ya no apunta únicamente hacia metas materiales o conquistas visibles, sino hacia estados cada vez más elevados de conciencia, sabiduría y plenitud. El horizonte deja de ser una línea distante para transformarse en una invitación permanente a evolucionar. Mientras conserve viva la curiosidad, la fe y el valor para seguir avanzando, Sagitario demostrará que el mayor destino del ser humano consiste en expandir sin descanso los límites de su espíritu hasta convertir cada paso de su existencia en una victoria sobre sus propias fronteras. Uno de los rasgos más elevados de Sagitario aparece cuando comprende que la auténtica maestría consiste en mantener vivo el fuego del propósito incluso después de haber alcanzado grandes logros. Muchos se conforman al conquistar una meta importante, pero el arquero descubre que cada cima no representa el final del viaje, sino un mirador desde el cual es posible contemplar horizontes todavía más amplios. Esta mentalidad impide que la comodidad sustituya al crecimiento y mantiene su espíritu en permanente evolución. En esta etapa, Sagitario desarrolla una relación mucho más consciente con el poder de la intención. Antes de lanzar cualquier flecha, dirige toda su energía hacia un objetivo definido con absoluta claridad. Comprende que el universo responde con mayor intensidad cuando la voluntad, la convicción y la acción avanzan en perfecta armonía. La dispersión desaparece y cada esfuerzo comienza a producir resultados mucho más profundos porque nace de una decisión firme e inquebrantable. La influencia expansiva de Júpiter también despierta una capacidad excepcional para encontrar oportunidades donde otros únicamente observan dificultades. Incluso en los momentos de mayor incertidumbre, Sagitario mantiene la certeza de que siempre existe un camino alternativo. Esta forma de contemplar la realidad fortalece su creatividad y le permite abrir puertas que parecían completamente cerradas. Mientras algunos esperan que cambien las circunstancias, él se convierte en el creador de nuevas posibilidades. Otro aspecto poco explorado de su evolución consiste en aprender a preservar la pureza de sus sueños frente al desgaste del tiempo. La rutina, las decepciones y las experiencias difíciles pueden apagar el entusiasmo de muchas personas, pero Sagitario comprende que alimentar la ilusión forma parte de su misión espiritual. Cada día renueva la confianza en aquello que todavía no ha sucedido, convencido de que la perseverancia termina convirtiendo las aspiraciones más elevadas en realidades tangibles.
La mejor versión de este signo también fortalece una extraordinaria capacidad para adaptarse sin perder su esencia. Puede atravesar escenarios completamente distintos, convivir con personas de diferentes maneras de pensar y afrontar cambios inesperados sin renunciar a los valores que definen su identidad. Esa flexibilidad lo convierte en un viajero del alma capaz de evolucionar continuamente mientras permanece fiel a su verdad interior. A medida que madura, Sagitario descubre el inmenso valor del compromiso con la excelencia. Ya no busca hacer las cosas únicamente con entusiasmo, sino con calidad, dedicación y profundidad. Cada proyecto representa una oportunidad para expresar lo mejor de sí mismo. Esta actitud transforma incluso las tareas más sencillas en actos de crecimiento personal, porque entiende que la grandeza se construye a partir de innumerables acciones realizadas con conciencia. También despierta una sensibilidad especial hacia el significado de las pruebas difíciles. Comprende que el destino no fortalece el carácter mediante la comodidad, sino a través de experiencias que exigen valor, paciencia y determinación. Cada obstáculo superado amplía su confianza y le recuerda que posee recursos interiores mucho mayores de lo que imaginaba. Esa certeza le permite afrontar nuevos desafíos con serenidad y una fe cada vez más sólida. La conexión con el simbolismo del arquero alcanza entonces una dimensión aún más profunda. El arco representa la capacidad de acumular energía antes del gran impulso. La cuerda simboliza la tensión necesaria para desarrollar fortaleza. La flecha encarna la decisión de avanzar sin mirar atrás. El blanco refleja el propósito superior que orienta toda la existencia. Cuando estos elementos actúan en perfecta armonía, Sagitario comprende que ninguna fuerza exterior puede detener a quien ha aprendido a dominar su propio espíritu. En la plenitud de su desarrollo, este signo también se convierte en un defensor natural de la esperanza. Allí donde reina el desaliento, aporta una visión más amplia. Allí donde predomina el miedo, recuerda el valor de seguir avanzando. Allí donde muchos creen haber llegado al límite, demuestra que todavía existen caminos por descubrir. Su presencia inspira porque transmite la convicción de que todo ser humano posee un potencial inmenso esperando ser despertado. Así, la mejor versión de Sagitario deja una huella que trasciende cualquier reconocimiento material. Su legado no se mide únicamente por las metas alcanzadas, sino por las vidas que inspira, los ideales que mantiene vivos y la confianza que despierta en quienes comparten su camino. El arquero comprende finalmente que el verdadero triunfo consiste en caminar con el corazón abierto, la mirada dirigida hacia las estrellas y la certeza de que el universo siempre recompensa a quienes convierten cada experiencia en una oportunidad para expandir la conciencia, fortalecer el espíritu y acercarse un poco más a la grandeza que habita en su interior.